¿Qué se ocultaba en la letra pequeña del acuerdo prenupcial que cambió por completo tu futuro? Historia 1. Mi ex prometido insistió en tener un acuerdo prenupcial, solo para proteger su empresa. Acepté porque no tenía intención de tocar su negocio. El documento tenía más de 40 páginas, pero me aseguró que era estándar. Lo revisamos con su abogado y, como yo no tenía uno, lo firmé confiando en él. Después del divorcio, me enteré de que en la letra pequeña se estipulaba que cualquier bien adquirido durante el matrimonio pasaría automáticamente a una cuenta fiduciaria controlada por él. Incluso mi auto, comprado con mi salario, estaba a su nombre. Pero lo peor, también decía que si teníamos hijos, la custodia automática sería suya en caso de separación, a menos que él estuviera legalmente incapacitado. Fue una pesadilla legal. Luché durante 2 años por la custodia compartida de mi hijo. La jueza estaba horrorizada por la cláusula, pero como lo firmé, tuvo peso. Hoy tengo visitas supervisadas cada 15 días. Todo por no leer la letra pequeña. Historia 2. Mi esposo y yo firmamos un acuerdo prenupcial porque sus padres querían proteger su herencia. No me importó, ya que yo venía de una familia humilde y no buscaba su dinero. El contrato parecía centrarse en mantener separados sus bienes familiares, lo cual me pareció justo. Lo que no noté fue una cláusula enterrada al final. Si decidía divorciarme, debía devolver cada regalo recibido durante el matrimonio. Y con regalo, incluían desde el anillo hasta muebles, ropa, electrodomésticos y hasta viajes. Cuando decidí dejarlo por infidelidad, me enfrenté a una lista de más de 80 ítems. Tuvieron la audacia de pedirme que devolviera incluso un tratamiento dental que él había pagado. Perdí mi departamento porque no podía pagar el abogado para pelearlo. Literalmente me quedé sin nada. Aprendí que cuando te dan cariño con condiciones, también te lo pueden quitar con intereses. Historia 3. Mi historia no involucra millones, sino una traición emocional. Mi exnovio me pidió firmar un acuerdo prenupcial en donde se estipulaba que, en caso de infidelidad, el infiel debía pagar una compensación económica al otro. Yo acepté encantada, pensando que así ambos estaríamos protegidos. Lo que nunca imaginé es que en la letra pequeña había una definición muy específica de lo que él consideraba infidelidad, y esa definición excluía explícitamente encuentros físicos sin intención romántica. En resumen, podía acostarse con alguien más mientras alegara que no había sentimientos de por medio. Cuando lo descubrí, él simplemente dijo que no había violado el contrato. Y tenía razón. Me quedé con el corazón destrozado y sin indemnización alguna. Su abogado fue astuto. El mío era barato. Historia 4. Mi exesposa era abogada. Muy buena. Cuando decidimos casarnos, me dijo que firmáramos un acuerdo para estar en paz. El documento era breve y claro, o eso parecía. Solo 3 páginas. 3 años después, durante el divorcio, descubrí que había un anexo que no se me había mostrado, firmado electrónicamente sin mi conocimiento. En él, figuraba que renunciaba a cualquier parte de la propiedad donde habíamos vivido juntos, a pesar de haber contribuido con mis ahorros para la remodelación. Peor aún, decía que yo me comprometía a no revelar información personal o profesional sobre ella, bajo pena de una multa de $100,000. Me vi obligado a vender mi auto y endeudarme para pagar a un abogado que apenas logró evitar la ruina total. Resultó que me casé con una abogada, y con su estrategia de salida. Historia 5. Antes de casarnos, mi exmarido me presentó un acuerdo prenupcial que decía que, en caso de separación, cada quien se quedaba con lo suyo. Lo encontré razonable. Pero no sabía que lo suyo incluía una casa que ambos compramos a medias durante el matrimonio. Resulta que el acuerdo tenía una cláusula que establecía que cualquier propiedad nueva sería automáticamente atribuida al cónyuge que pusiera su nombre en la escritura, sin importar el origen del dinero. Y él, por supuesto, puso solo su nombre. Yo pagué la mitad de esa casa, pero legalmente nunca fue mía. Cuando nos separamos, me echó y vendió la casa sin que pudiera hacer nada. Quise demandarlo, pero el acuerdo estaba blindado. Perdí mis ahorros, mi casa y la fe en las personas que sonríen mientras esconden trampas legales. Historia 6. Mi exesposo era artista. Soñador, dulce y desorganizado con el dinero. Antes de casarnos, su representante nos recomendó firmar un acuerdo prenupcial para proteger los derechos de autor de su obra. Accedí sin pensarlo mucho, ya que yo no tenía intención de reclamar nada suyo. 10 años después, fui quien le ayudó a construir su carrera. Invertí mis ahorros, organicé sus exposiciones, diseñé su web y promocioné sus pinturas. Cuando nos divorciamos,
descubrí que el acuerdo no solo le protegía sus obras anteriores, también incluía una cláusula que decía que toda creación producida durante el matrimonio, incluso si yo participaba en su producción o marketing, le pertenecía exclusivamente. Peor aún, si yo mencionaba públicamente que participé en su éxito, debía pagar una penalización por difamación profesional. Me convertí en un fantasma que ayudó a construir su imperio, sin derecho ni a aparecer en los créditos. Hoy sus cuadros valen cientos de miles, y yo ni siquiera puedo decir yo estuve ahí. Historia 7. Firmé un acuerdo prenupcial porque mi pareja quería asegurarse de que ninguno de los dos abusara económicamente del otro. Lo curioso fue que él insistió en incluir una cláusula que decía que, si alguno de los dos aumentaba su peso corporal más de un 10% respecto al día de la boda, el otro podía solicitar el divorcio sin reparto de bienes. Pensé que era una broma. Incluso me reí al firmarlo. Error monumental. 3 años después, tras un embarazo complicado y una depresión posparto, gané 14 kilos. Él me pidió el divorcio al mes de nacer nuestra hija, citando incumplimiento del acuerdo. Quiso llevarse el auto, los ahorros y hasta el perro. El juez validó el contrato porque ambos lo firmamos, y yo estaba en pleno uso de mis facultades. Solo me quedé con la cuna y una pensión mínima. Fue la forma más cruel y humillante de castigar a alguien por ser madre. Historia 8. Mi ex y yo éramos socios en una startup de tecnología cuando decidimos casarnos. Él insistió en firmar un prenupcial que separara nuestros roles laborales del matrimonio. Lo vi lógico. El problema fue que, en la letra pequeña, el acuerdo estipulaba que cualquier idea, prototipo o concepto desarrollado durante el matrimonio en un contexto profesional compartido, pasaría a ser de su propiedad intelectual exclusiva. Yo, ingenuamente, no me di cuenta de que eso incluía un algoritmo que yo diseñé, y que hoy es el corazón de nuestra antigua empresa. Al divorciarnos, me expulsó de la sociedad alegando que el algoritmo le pertenecía. Y tenía razón, legalmente. No solo me quedé sin empresa, también sin reconocimiento profesional. Cada vez que leo sobre sus logros en revistas de negocios, recuerdo que la letra pequeña también puede robarte el futuro. Historia 9. Me casé con un chef famoso. Cuando firmamos el prenupcial, yo solo pedí una cosa. Si en algún momento él me era infiel, yo quería quedarme con nuestra casa de campo, que yo había restaurado con mis propias manos. Él aceptó, o eso creí. Durante el divorcio, después de descubrir su doble vida con una sommelier 20 años menor, saqué el acuerdo confiada. Pero en la letra pequeña decía, infidelidad comprobada con evidencia escrita, audiovisual y confesión directa ante notario. Tenía fotos, mensajes, testigos, pero no tenía una confesión ante notario. Él simplemente se rió y dijo, nunca firmé nada. El juez se vio obligado a respetar el acuerdo. Perdí mi casa de campo y terminé viviendo con mis padres a los 40 años. Si alguna vez escuchas, te juro que esto es solo un formalismo, no firmes. Lee todo. Absolutamente todo. Historia 10. Cuando mi exnovia y yo decidimos casarnos, ella sugirió incluir en el acuerdo prenupcial una cláusula que incentivara el crecimiento personal. Acordamos que si alguno obtenía un título universitario o fundaba un negocio durante el matrimonio, el otro tendría derecho a un porcentaje de ese logro como apoyo moral y económico compartido. Me pareció justo. Lo que no vi fue la redacción exacta. En caso de divorcio, la parte que no haya cumplido con sus metas de desarrollo personal deberá indemnizar a la otra con un 10% de sus ingresos futuros durante una década. Yo comencé un negocio, ella no hizo nada. Al divorciarnos, ella alegó que su crecimiento emocional no se había materializado por causas externas. Aún así, yo debía pagarle. El juez falló a su favor, y ahora le transfiero un porcentaje de mis ganancias cada mes. No hay peor trampa que una envuelta en buenas intenciones. Historia 11. Mi exesposa era influencer del mundo fitness. Tenía cientos de miles de seguidores y una imagen pública cuidadosamente construida. Cuando nos comprometimos, me pidió que firmara un prenupcial con una cláusula de confidencialidad, lo cual entendí por su exposición mediática. Lo que no entendí, porque no lo vi, fue que el acuerdo tenía una sección que me impedía hablar de cualquier aspecto de nuestra relación, no solo durante el matrimonio, sino también después de un eventual divorcio, por tiempo indefinido. A eso se le sumaba una cláusula que autorizaba que, en caso de separación, yo debía permitirle revisar y aprobar cualquier publicación que hiciera en redes sociales. El día que la descubrí siéndome infiel, me fui. Pero no pude contar mi versión. Ella publicó un video llorando, diciendo que yo la había abandonado sin razón.
No pude defenderme. Si hablaba, debía pagar una penalización de $50,000. Fui cancelado por algo que no hice y obligado al silencio por algo que firmé sin pensar. Historia 12. Mi prometida tenía una fortuna familiar considerable. Cuando hablamos del prenupcial, me aseguró que era para proteger las propiedades heredadas. Me pareció razonable, así que firmé sin abogado, con una notaria amiga de su familia. Años después, tras una relación llena de control emocional, decidí separarme. Fue entonces cuando descubrí que el acuerdo incluía una cláusula que renunciaba a cualquier posibilidad de solicitar pensión alimenticia. Pero eso no era lo peor. También había una sección que establecía que, si me iba del matrimonio sin justificación médica o legal comprobada, debía devolver todos los regalos costosos que hubiera recibido. Eso incluyó relojes, ropa, una computadora y hasta una bicicleta. Tuvieron la cara de enviarme una factura con cada ítem valorado por un tasador. Yo, con deudas y sin red de apoyo, terminé vendiendo mi coche para saldar la deuda. Cuando el amor viene con inventario, es una trampa de lujo. Historia 13. Mi exmarido era militar. Muy estricto, muy metódico. Cuando me propuso matrimonio, insistió en un acuerdo prenupcial que aclarara roles. Me dijo que no quería confusiones sobre las tareas del hogar o los derechos de cada uno en caso de despliegue. En el contrato había una cláusula absurda. Si yo decidía trabajar fuera del hogar mientras él estuviera en misión, debía pagarle una compensación por cada mes en el que no hubiera atención doméstica completa. Yo, ilusionada y enamorada, firmé pensando que jamás se aplicaría. 5 años después, tras 2 misiones y muchos silencios, decidí tomar un empleo a tiempo completo. Cuando le pedí el divorcio, activó esa cláusula. Me demandó por falta de cumplimiento de contrato conyugal. El juez no pudo anularlo porque ambas partes lo habían firmado. Perdí casi $20,000 y gané una lección. El amor no debe tener sanciones económicas. Historia 14. Mi exesposa era escritora de novelas románticas. Me pareció poético que su amor por mí fuera tan fuerte que quisiera casarse. Pero cuando me presentó el acuerdo prenupcial, me sorprendió ver que incluía una cláusula muy específica. Me comprometía a permitir que usara nuestra historia de vida como inspiración para su obra, incluso después del divorcio. No le di mucha importancia. Me pareció incluso halagador, hasta que, tras nuestra separación, publicó una novela donde el protagonista era un alcohólico manipulador con mi mismo nombre, profesión y hasta apodo. Quise demandarla por difamación, pero el contrato le otorgaba licencia total para adaptar o reinterpretar eventos reales con fines creativos. Y sí, había firmado. Hoy su libro está entre los más vendidos. Yo, en cambio, tengo que escuchar cómo me preguntan si realmente hice eso con el gato. Spoiler, no lo hice. Historia 15. Mi exnovia era fanática de la astrología. Cuando nos comprometimos, me pidió incluir en el acuerdo prenupcial una cláusula que reconociera el impacto energético de los signos en la convivencia. Pensé que era un gesto simbólico, pero escondida entre las páginas había una sección que estipulaba que, si nos separábamos durante un tránsito planetario desfavorable, ella tendría derecho a una compensación adicional por el daño energético sufrido. El problema es que, según su astróloga, Júpiter estaba retrógrado, y mi decisión de irme justo ese mes le causó una crisis vibracional grave. Tuve que pagarle casi $10,000 en concepto de restitución cósmica, porque un contrato legal así lo permitía. Hasta el juez parecía confundido. Aprendí que nunca subestimes lo que alguien puede convertir en cláusula. Ni siquiera el horóscopo. Historia 16. Mi ex y yo éramos vegetarianos cuando nos conocimos. Cocinábamos juntos, teníamos un blog de recetas y hasta hablábamos de abrir un restaurante sin carne. Él siempre fue más extremo. Y cuando nos comprometimos, pidió incluir una cláusula ética en el prenupcial. Si alguno rompía los valores alimenticios compartidos, perdería el derecho a ciertos beneficios matrimoniales. Acepté. Me pareció algo simbólico. Pero en la letra pequeña decía que, si yo consumía productos animales de forma intencional y continuada, perdía el acceso a nuestra cuenta conjunta y debía dejar la casa voluntariamente. 3 años después, en un viaje con amigas, comí mariscos. Alguien lo publicó en Instagram. Él imprimió la historia y me echó con una mochila. Todo era legal. Tuve que mudarme de emergencia y pagar un abogado solo para poder recuperar mis pertenencias. Desde entonces tengo pesadillas con contratos y gambas. Historia 17. Cuando firmé el acuerdo prenupcial con mi exesposo, nunca imaginé que una cláusula redactada en términos vagos me iba a arruinar la carrera. Soy arquitecta y él, ingeniero.
En el documento, había un apartado que decía que cualquiera de los dos debía consultar al otro antes de realizar cualquier proyecto que involucrara propiedad intelectual compartida. Durante el matrimonio, diseñé una línea de casas modulares sustentables. Él me ayudó una vez a cargar unas maquetas y opinó que se veían bien. Al divorciarnos, alegó que esa frase lo convertía en co-creador. Gracias al acuerdo, logró bloquear mi acceso a los derechos de autor. Vendió el concepto a una empresa sin incluirme. Intenté pelearlo legalmente, pero su interpretación tenía respaldo por el contrato. Perdí mi primer gran proyecto por una cláusula que parecía inofensiva, y por no poner límites claros a las palabras compartido. Historia 18. Mi exnovia era diseñadora de moda. Muy sofisticada. Cuando nos comprometimos, me pidió firmar un prenupcial donde se establecía que la imagen pública de ambos debía reflejar la armonía del matrimonio. Parecía algo de relaciones públicas. Nada grave. Lo que no vi fue una cláusula que le daba el derecho de intervenir en mi vestimenta, cortes de cabello y hasta tatuajes visibles para preservar la coherencia visual de la pareja. Al principio fue una broma. Luego vino el control. El día que me hice un tatuaje pequeño en el antebrazo, me multó con una penalización por ruptura estética del acuerdo. Cuando pedí el divorcio, tuvo el descaro de exigir que me lo removiera con láser si quería salir sin deuda. El juez dijo que, aunque el contrato era ridículo, era legal. Hoy no tengo tatuaje, pero sí una gran cicatriz. Y un aprendizaje. Nunca firmes algo que suene como parte de una campaña de marketing. Historia 19. Mi historia comienza con amor y termina en una pesadilla tecnológica. Mi exmarido era desarrollador de software especializado en seguridad digital. Cuando firmamos el acuerdo prenupcial, incluyó una cláusula que me pareció protectora. Ninguna de las partes podrá utilizar herramientas tecnológicas para dañar o invadir la privacidad de la otra, durante o después del matrimonio. Lo acepté sin problema. Pero en la letra pequeña también se especificaba que la supervisión digital para fines de resguardo familiar no constituía invasión. Traducción. Él podía instalar software de rastreo en mis dispositivos. Durante el matrimonio controló mis mensajes, ubicación y redes sociales. Cuando lo confronté, me mostró el acuerdo. Estaba respaldado legalmente. Tuve que cambiar de número, de computadora, y hasta mudarme para recuperar mi privacidad. No firmes nunca un contrato redactado por alguien que sepa más que tú sobre tecnología y sobre manipulación. Historia 20. Mi ex y yo estábamos obsesionados con los viajes. Por eso no me pareció raro que, en el acuerdo prenupcial, él incluyera una cláusula sobre responsabilidades compartidas en aventuras conjuntas. Lo romántico del lenguaje me desarmó. Lo que no entendí era que dicha cláusula significaba que, si alguno decidía no cumplir con los planes de viaje trazados en el calendario anual, debía compensar al otro por el daño emocional y económico de la cancelación. En el tercer año de matrimonio, mi madre enfermó. Cancelé un viaje a Asia para cuidarla. Él me demandó por incumplimiento. El juez, basándose en el contrato, lo aprobó. Perdí 3 meses de sueldo y un pedazo de dignidad. Fue ahí cuando entendí que no todos los sueños en pareja merecen ser convertidos en letra legal. A veces, el amor verdadero no necesita ser blindado, solo vivido. Historia 21. Mi exmarido era productor musical. Cuando nos comprometimos, pidió firmar un prenupcial para mantener separados nuestros mundos laborales. Lo que no vi fue una cláusula en la que, por trabajar en el mismo entorno, aunque no fuera directamente con él, debía compartir el 10% de cualquier ingreso relacionado con la industria del entretenimiento. Durante el matrimonio, yo trabajaba como vocal coach independiente. Formé a varios artistas, incluso uno que luego ganó un premio importante. Cuando me separé y comencé a tener más éxito, me llegó una notificación de su abogado. Por contrato, debía transferirle parte de mis ingresos, ya que la relación de pareja había potenciado mi posicionamiento. No solo se llevó mi paz, también una parte de cada show, colaboración y campaña en la que participé durante 2 años. La cláusula caducaba después de ese tiempo. Supo perfectamente lo que hacía. Historia 22. Mi exesposo era piloto de aviones privados. Cuando me pidió matrimonio, incluyó en el acuerdo prenupcial una cláusula llamada preservación de honor familiar. Sonaba anticuada, pero lo firmé sin darle importancia. La sorpresa vino al divorciarnos. La cláusula establecía que, si el matrimonio se rompía por decisión mía, debía realizar una compensación reputacional a la familia, que consistía en pagar una suma equivalente al valor de los regalos de boda, más un porcentaje extra por daño social percibido. Tuvimos una boda grande, lujosa,
Entre relojes, joyas y dinero en efectivo, la suma superaba los 100.000 euros. No tenía forma de pagar. Terminamos negociando, y mi familia tuvo que hipotecar una propiedad para evitar la demanda. La preservación del honor se convirtió en el entierro de mi tranquilidad financiera. Historia 23. Mi exnovia era actriz de teatro independiente. Muy apasionada, muy bohemia. Cuando firmamos el acuerdo prenupcial, incluimos un apartado sobre roles simbólicos dentro del hogar, inspirados en la tradición artística. En la letra pequeña había una sección que especificaba que, al ser ella, el alma creativa, y yo, el soporte estructural, debía contribuir con el 80% de los gastos del hogar para no limitar su proceso creativo. Acepté en su momento, pero cuando decidí divorciarme, esa cláusula también incluía una indemnización post-separación para que pudiera restablecer su energía artística tras la ruptura. Tuvieron el descaro de calcular la suma en base al alquiler de un estudio, materiales, psicoterapia y hasta un viaje espiritual. Perdí los ahorros de 3 años en un acuerdo de separación. Todo por haber romantizado un contrato legal como si fuera poesía. Historia 24. Mi exesposa era profesora universitaria, muy racional. El acuerdo prenupcial fue elaborado como si fuera un paper académico. Preciso, argumentado, lleno de notas al pie. Lo que no vi fue que una de esas notas referenciaba un documento adjunto, llamado Anexo de Convivencia Eficiente, donde se estipulaban penalizaciones por interrupciones de rutina o cambios no notificados con 48 horas de antelación. Sí, lo leíste bien. Cuando olvidé cancelar una cena familiar con sus padres, me aplicó una penalización. Cuando moví muebles del estudio sin permiso, otra multa. Y esas penalizaciones, según el acuerdo, se acumulaban y se restaban del porcentaje justo de liquidación en caso de divorcio. Llegué al final del matrimonio debiéndole dinero, en lugar de recibirlo. Nunca firmes un acuerdo redactado como si fuera una tesis. Probablemente te conviertas en su nota al pie favorita. Historia 25. Mi exnovio era un empresario joven, exitoso y extremadamente controlador. Cuando nos comprometimos, me pidió firmar un acuerdo prenupcial que incluía una cláusula llamada reputación digital compartida. Decía que, para preservar su imagen ante posibles inversionistas, yo debía comprometerme a no publicar contenido en redes sociales que pudiera alterar la percepción del círculo social de él. Hasta ahí, todo parecía razonable. Pero en la letra pequeña se detallaban ejemplos. Fotos con bebidas alcohólicas, frases emocionalmente intensas, selfies con poca ropa, quejas sobre el trabajo e incluso opiniones políticas. Me convertí en una figura decorativa de perfil bajo. Al separarnos, quise retomar mis redes y hablar de mi experiencia. Me llegó una demanda. El contrato especificaba que la cláusula seguiría vigente durante 5 años después de la separación. Estuve legalmente obligada al silencio digital. Literalmente me desconectó de mi propia voz. Historia 26. Mi exesposa y yo vivíamos en una granja orgánica en el norte. Cuando decidimos casarnos, redactamos un acuerdo prenupcial sencillo, o eso pensé. Ella lo preparó con su primo, que era abogado, y me dijo que solo protegía la propiedad familiar. Resultó que en una de las cláusulas se especificaba que, en caso de divorcio, debía abandonar la granja en un plazo máximo de 72 horas, sin importar la inversión personal o financiera que hubiese hecho, para proteger la armonía del ecosistema. Lo firmé sin imaginar que eso se usaría en mi contra. Pasé 5 años reconstruyendo ese lugar. Sembré, cuidé animales, construí con mis manos una casa en el terreno trasero. Cuando la relación se rompió, me llegó una orden de desalojo. No solo me echaron, también me prohibieron ingresar por 10 años, para evitar disrupciones a la fauna. Mi inversión fue tierra, literalmente. Historia 27. Mi exmarido era escritor de novelas de ciencia ficción, bastante excéntrico. Cuando me propuso matrimonio, me pidió firmar un contrato prenupcial que contenía una cláusula extraña. Si uno de los dos escribía un libro durante el matrimonio, el otro debía renunciar al derecho a inspirarse en esa misma temática en el futuro. No pensé que eso tuviera consecuencias. Yo era enfermera. ¿Por qué habría de escribir? Durante el encierro por la pandemia, comencé a redactar una novela como forma de terapia. Resultó que tenía talento. Publiqué bajo seudónimo y se vendió bien. Cuando él lo descubrió, me demandó por incumplimiento de la cláusula, alegando que había violado el universo narrativo compartido. Aunque el juez no validó toda su demanda, tuve que detener la distribución del libro y pagarle una suma por uso indebido de imaginario creativo.
Perdí mi primera historia por una cláusula absurda que jamás debí firmar. Historia 28. Mi exnovia era adicta a las teorías de organización minimalista. Me encantaba eso de ella, hasta que lo convirtió en regla legal. Al comprometernos, me pidió incluir en el prenupcial una cláusula de residencia funcional, donde cada uno aceptaba no acumular objetos innecesarios y donar bienes no utilizados en un periodo de 90 días. Me pareció hasta gracioso. Años después, cuando la relación se volvió tensa, me fui de viaje por trabajo durante un mes. Cuando volví, la mitad de mis cosas no estaban. Donó libros, ropa, herramientas de trabajo y hasta instrumentos musicales que no usaba con frecuencia. Cuando quise llevarla a juicio, me recordó el contrato. Lo firmaste, amor. Y sí, ahí estaba. Ella cumplía con las reglas. Yo había roto el acuerdo, por tener demasiadas camisas. Historia 29. Mi exesposa venía de una familia profundamente religiosa. En el prenupcial se agregó una cláusula de continuidad espiritual, que según me explicaron, era para garantizar que los hijos crecieran bajo los valores familiares. A mí me parecía bien en teoría. El problema fue que, cuando decidimos divorciarnos, ella utilizó esa cláusula para quitarme la custodia total, argumentando que yo ya no compartía su fe y, por tanto, atentaba contra la continuidad espiritual establecida por contrato. El juez, aunque incómodo, aceptó que había un precedente contractual firmado por ambos, y eso complicó mi defensa. Pasé meses en un proceso legal interminable, con visitas limitadas a mis propios hijos, mientras mi vida era evaluada según una religión que ya no practicaba. La letra pequeña me convirtió en un extraño ante mis propios hijos, y todo por firmar algo por amor y respeto. Historia 30. Mi exmarido era fanático de los juegos de mesa, al punto de tener una colección enorme y clasificada. Como broma, cuando nos casamos, redactó una cláusula en el acuerdo prenupcial titulada Protección de mundos lúdicos compartidos. Sonaba inofensiva. Incluso me reí. La cláusula decía que, en caso de divorcio, las pertenencias ganadas, obtenidas o construidas en actividades recreativas conjuntas no podían ser reclamadas por ninguna de las partes, sin importar su valor económico. Yo le regalé durante años ediciones limitadas, figuras de colección, e incluso construí con él un juego de rol completo que vendió a una editorial por mucho dinero después de nuestra separación. Cuando intenté reclamar parte de esa ganancia, su abogado usó la cláusula como escudo. Como el juego nació durante nuestras sesiones conjuntas, yo no tenía derecho alguno. Lo que empezó como un chiste de pareja terminó siendo una estrategia. Nunca subestimes lo que alguien puede esconder detrás de una sonrisa y un dado de 20 caras. Historia 31. Mi exesposa era defensora del matrimonio ecológico. Desde el principio dejó claro que todo debía ser sustentable. Boda al aire libre, alianzas recicladas y contrato prenupcial en papel de semillas. Literalmente. Firmamos en una hoja biodegradable, escaneamos el contrato y luego lo plantamos en una maceta. Sonaba romántico y simbólico, pero el contenido era muy real. Una cláusula señalaba que, si durante el matrimonio alguno de los dos aumentaba su huella de carbono de forma significativa, viajes en avión, uso de plásticos, consumo de carne roja, el otro podía reclamar compensación ambiental. En el segundo año hice varios viajes por trabajo. Cuando la relación se deterioró, usó eso para acusarme de negligencia climática conyugal, y me exigió pagar una indemnización con base en toneladas de CO2 emitidas. Tuve que comprar créditos de carbono y donar a una ONG en su nombre. Jamás pensé que la sostenibilidad se volvería un arma financiera. Desde entonces, camino a todas partes. Historia 32. Mi exnovio y yo teníamos un canal de YouTube donde probábamos gadgets y apps. Crecimos rápido y al comprometernos, decidimos firmar un prenupcial para mantener la marca protegida. Hasta ahí, todo bien. Pero en una de las cláusulas se establecía que, en caso de ruptura, ninguno podía aparecer en plataformas con temáticas similares durante 5 años, para evitar la canibalización digital de la audiencia. El problema es que yo era la editora, la estratega y la cara visible del canal. Cuando nos separamos, él se quedó con el canal por estar registrado a su nombre, y yo quedé fuera del nicho completamente. Quise empezar desde cero, pero su abogado me advirtió. Si hablaba de apps, tecnología o monetización online, violaba el acuerdo y debía pagar $10,000 por mes de infracción. Así perdí mi fuente de ingreso, mi comunidad y el derecho a volver a hacer lo que amaba, por un contrato que yo misma firmé por si acaso. Historia 33. Mi exesposo era historiador aficionado,
obsesionado con la genealogía. Tanto que en el acuerdo prenupcial incluyó una cláusula de preservación de linaje. Según él, si teníamos hijos, debían llevar el nombre de su bisabuelo por línea paterna, y además se comprometía a documentar su herencia en un libro familiar. Yo no tomé eso en serio. Me pareció raro pero inofensivo. Nunca tuvimos hijos, pero cuando intenté cambiar mi apellido de casada tras el divorcio, él usó la cláusula para impedirlo. Alegó que, al casarme, había ingresado formalmente a su linaje y no podía borrarme del archivo histórico familiar. Tuve que pasar por un proceso judicial de casi un año para recuperar mi propio apellido. Él presentó árboles genealógicos, fotos y hasta cartas para demostrar que yo formaba parte de la cronología. Una cláusula de ficción genealógica se convirtió en mi jaula identitaria. Historia 34. Mi exesposa tenía una tienda de decoración y amaba todo lo vintage. Cuando redactamos el acuerdo prenupcial, incluyó una cláusula sobre conservación emocional del mobiliario con valor simbólico. Lo que no entendí hasta que fue tarde es que eso significaba que todos los objetos adquiridos durante el matrimonio, sin importar quién los pagara, que tuvieran una carga emocional visible, eran propiedad suya en caso de divorcio. ¿Y cómo se medía la carga emocional? Fácil. Si aparecía en una foto de pareja publicada en redes sociales, ella tenía derecho exclusivo sobre el objeto. Perdí un sofá, una cafetera italiana, una bicicleta y hasta una lámpara de escritorio porque estaban en fotos de Instagram. Cuando intenté recuperarlos, me envió un enlace con el álbum como prueba legal. No es mío por contrato. Es mío por memoria, escribió.